Hoy te platicaré de la ola de inseguridad en el estado de Sonora. El mismo día del primer informe de gobierno de Alfonso Durazo como gobernador del estado de Sonora, grupos delictivos sostuvieron enfrentamientos en varios municipios de la entidad, con más de una decena de muertos, vehículos incendiados y el intento de un motín en un cerezo. Por estos hechos, los videos de testigos son abundantes, mientras que las declaraciones de las autoridades son muy breves. Bienvenidos al Caporal del 14 de octubre. ¡Comenzamos! El video que te mostraré a continuación fue grabado en Rosario, Tezopaco ayer. De pronto se desató una balacera. Y quien graba y los grabados son ciudadanos pues prácticamente corriendo por sus vidas. No mames, pa, no mames. A la ¡Órale, puntecho, una hora perdida! A la Aquí, abajo, mano. Dale. No. Con Messi. Ay, esa puta madre, güey. Arriba. Apenas unas horas antes, en la capital del estado, en Hermosillo, políticos de talla nacional se daban cita en el auditorio cívico del estado de Sonora para escuchar el primer informe de gobierno de Alfonso Durazo. Antes de ser gobernador de Sonora, Alfonso Durazo fue secretario de Seguridad Pública del gobierno federal. Tras su llegada como mandatario estatal, Sonora tuvo un incremento anual de homicidios dolosos, un incremento del 32%. Pasó de 1.582 en el 2020 a 2.088 en el 2021, 506 asesinatos más. Sin embargo, en ese año del incremento, Alfonso Durazo fue gobernador solamente 3 de los 12 meses del 2021, octubre, noviembre y diciembre, en una entidad donde principalmente en la zona noroeste hay un enfrentamiento entre grupos delictivos, entre el cártel de Caborca, a cargo de Rafael Caro Quintero, recientemente detenido, pero también a cargo de la familia de Rafael Caro Quintero, contra el cártel de Sinaloa. En el informe de gobierno de ayer, el gobernador de Sonora presumió la estabilización del incremento de homicidios dolosos. Un discurso muy parecido al que dan las autoridades a nivel federal. Alfonso Durazo reconoció que no han disminuido esos delitos, pero que estos ya no han seguido incrementando. Colonia Pitic. Nada más que ¿quién viene conduciendo? Estamos llegando al informe del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Saludos. Apenas unos minutos después de este video, unas horas después de este video, en varios municipios de Sonora hubo enfrentamientos, quema de vehículos y hasta un motín en un cerezo. Comienzo con lo que se ha informado de manera oficial. La postura oficial la conocemos a través de la Fiscalía del Estado de Sonora, que como ves en pantalla, para quienes están en YouTube, quienes están en podcast, la invitación es que se vengan a YouTube. Como ves en pantalla, informó que alrededor de las 7 de la tarde con 20 minutos de ayer, hubo un enfrentamiento entre presuntos grupos delictivos en donde registraron una persona asesinada, 2 vehículos incendiados, un hotel con daños, y asegura a la fiscalía que para entonces, para su tweet, ya había vigilancia en la zona. El punto es que hay otra versión oficial con ciertas discrepancias con la de la Fiscalía Estatal. Esta versión es la de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Te lo muestro en pantalla, insisto, si estás en podcast, vente para YouTube. Señala que hubo 3 vehículos incendiados y no 2, como informó la Fiscalía del Estado, y que junto a uno de esos vehículos estaba justo la persona asesinada, y que fueron alertados de este hecho mediante una serie de llamadas al 911. Ahora bien, estas fueron las versiones oficiales, con discrepancias en algunos puntos, con omisiones, pero esa es la parte oficial. De destacar, cuando me refiero a omisiones, que nunca menciona ninguna de las autoridades qué grupos delictivos fueron los que se enfrentaron. La mañana de hoy, autoridades estatales confirmaron el hallazgo de un segundo cuerpo al interior de una casa. Dijeron que los enfrentamientos se prolongaron hasta ya avanzada la madrugada de hoy mismo en las vialidades que conectan San Rosario con Ciudad Obregón, una ciudad ubicada a 90 kilómetros de distancia. Habitantes también de Sonora reportaron balaceras desde diversas rancherías y en otras demarcaciones como en la zona de Guaymas, Empalme y en el municipio fronterizo de San Luis Río
Colorado, del cual te mostraré un video a continuación. He de destacar sobre estos reportes, sobre estos municipios, las autoridades pues no se han pronunciado al respecto. Este video, tuve aquí una confusión al mostrarte los videos. Este video corresponde a uno de los vehículos incendiados en Rosario, pero el de a continuación corresponde justo al del municipio de San Luis Río Colorado. Ahora sí, voy por partes, voy por municipio. En Guaymas, en la zona de Guaymas, Empalme, el reporte extraoficial es de 7 personas sin vida, 7. A las 9 de la mañana fue encontrado un cuerpo en descomposición. A las 10 de la mañana de ayer, una pareja en moto fue asesinada también por hombres armados. Un vehículo también fue incendiado de manera intencional, y cerca del colegio de bachilleres de Empalme se escuchó una balacera, lo cual puso en alerta a los estudiantes y también a las autoridades educativas. ¡Piso, al piso! ¡Ay, al piso! ¡Al piso! En Guaymas, en el Cerezo, fueron reportados disturbios y riñas. Ahí fueron quemadas cobijas, madera, entre otros artículos. Inicialmente hubo rumores de que grupos delictivos intentaron entrar al Cerezo. Sin embargo, esta versión fue negada por las autoridades. De hecho, la imagen miniatura de este video, como lo ves en pantalla, en la parte de la derecha corresponde precisamente a estos disturbios que hubo al interior del Cerezo. Fue descartado por las autoridades que grupos delictivos hayan intentado irrumpir en el Cerezo, pero lo que sí es cierto es que fueron las balaceras cerca del reclusorio, pero estas fueron producto de otra agresión. Allí varias casas acabaron con las fachadas perforadas, motivo por el cual fue activado el código rojo, que permite la aplicación de un operativo de seguridad especial en el que participan varias instancias. Además, cerca también de esa zona fue reportada otra persona asesinada. En San Luis Río Colorado fueron reportadas 4 personas asesinadas. El primer ataque ocurrió en la colonia Jalisco, donde fueron abatidas 3 personas bajo un ataque directo, y hubo una cuarta fallecida, ajena a los hechos, pero que falleció alcanzada por una bala perdida. Más tarde fue encontrado otro cuerpo, un quinto cuerpo, en un baldío, cuyas causas de muerte todavía no han sido especificadas. Pese a todos estos hechos, no fueron suspendidas las clases este viernes en ninguno de los municipios en cuestión, en Rosario Tezopaco, en San Luis Río Colorado, en Guaymas, ni en Empalme. Lo que sí es que la secretaria pública local, María Dolores del Río Sánchez, aseguró que en Rosario Tezopaco será instalada una base operativa de la Policía Estatal para que ofrezca servicios de manera permanente. Ese tipo de bases policíacas que han ofrecido las autoridades en lugares donde han ocurrido hechos de alto impacto, como por ejemplo hace unas semanas en Onabas, donde fueron asesinados trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad, tema que también te traje, por cierto, a este canal. Así las cosas en Sonora, mientras que el gobernador, ayer, el mismo día de estos acontecimientos, dijo confiar en recuperar la seguridad en el estado de Sonora. Te muestro un fragmento de lo que dijo en su informe sobre el tema de la inseguridad. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Por cierto, al término de este video, en unos 20 minutos aproximadamente, estaré en vivo en el otro canal que tengo, que se llama El Capo Juega. He dejado el link en la caja de comentarios, el link fijado en la plataforma de YouTube. No nos veremos en Twitch, nos veremos también en YouTube en unos momentos. Ahora sí te muestro el video. No olvides reventar el botón de like, compartir y suscribirte. Muchas gracias. Vamos a recuperar la paz en nuestro estado. Tengo la voluntad de imponerme a la inseguridad por la vía de la legalidad y de la atención a las causas profundas que la generan. No habrá jamás un solo acto de represión, pero es obligado meter orden. No habrá descanso hasta que lo logremos.